Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Recibo un grandioso abrazo de su servidor Carlos Hernández. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy? Y es nada más y nada menos que el problema del subcomandante Marcos, miembro del EZLN llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tiene su cuota de poder allá por San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, en el área de Ocosingo también. Pero para muchos de ustedes tal parece que a lo mejor no tienen mucho historial sobre el comandante Marcos. ¿Quién es este comandante tan famoso y tan asediado por los medios de comunicación, los cuales últimamente le han dado un cierto peso específico a manera de como un hombre mediático, ya que siempre ha conservado una capucha con la cual supuestamente él se mantiene en el anonimato? El comandante Marcos, en el año de 1994, comandado por todos los indígenas de esa población de San Cristóbal de las Casas y sus alrededores, tomaron las armas, y el 1 de enero de 1994, cuando entró el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en esa madrugada del 1 de enero dio el primer golpe a uno de los cuarteles generales de aquella región, levantándose en armas esa área indígena en contra del régimen opresor de Carlos Salinas de Gortari en aquella ocasión, en lo cual ya estaban hartos de tantas vejaciones que tenían los indígenas. Algo de lo que ellos argumentaban era parte de que eran víctimas de los mentados guardias blancas. Estos eran unos señores armados, tipos de como sicarios, los cuales los tenían amedrentados y atemorizados y les quitaban sus tierras. Por aquellos lados los terratenientes, cuando ya veían que las tierras de cultivo de estos indígenas ya eran muy productivas, llegaban estos guardias blancas, les quitaban sus posesiones y los mandaban hacia la sierra. En la sierra ellos tenían que seguir desmontando otras áreas para poder sembrar y así subsistir. Llegó al grado del hartazgo de esas personas indígenas, con las cuales siempre se veían ultrajadas y eran de cierta manera auspiciadas por las policías gubernamentales, ya sean soldados o policías estatales o federales, estos guardias blancas. Por lo tanto, tuvieron que tomar las armas después de ese hartazgo social en el cual ellos estaban inmersos. Pero este comandante Marcos no era originario de ahí. Se cree que es originario de Tampico, Tamaulipas. Ahorita Albino Córdoba se va a comunicar con nosotros para más o menos darnos los pormenores de cuáles son las declaraciones que están causando revuelo hoy en día ante el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Ya ha hecho fuertes declaraciones donde no está de acuerdo con este triunfo, en el cual no cree en que vaya a haber un cambio. Pero ¿qué les parece si le hablamos a Albino Córdoba para tomar sus impresiones, ya que se encuentra fuera de la ciudad y mañana posiblemente ya esté aquí con nosotros? Vamos a echarle un telefonazo. Vamos a ver si contesta. ¿Qué tal, mi querido Carlos? Albino Córdoba, recibe un grandioso saludo aquí de tu servidor Carlos Hernández. Pues aquí platicando con la raza de Conexión MX sobre el asunto de las declaraciones del comandante ahora llamado Galeano. ¿Qué impresiones te dan, Albino, sobre las declaraciones que está haciendo sobre el triunfo de Andrés Manuel López Obrador? A ver, me parece que el llamado subcomandante Galeano, ahora Galeano, antes Marcos, ha irrumpido en el escenario político, pero hay una lectura interesante al respecto. En su momento, Marcos y las fuerzas zapatistas acudieron con Fox, aquel hombre que le gusta la hierbita verde, que según dicen las malas lenguas, también la produce. Bueno, lo ha dicho él mismo. Bueno, aquel encuentro con Fox habría sido la marca final
para establecer algún tipo de acuerdo que nadie conoce y que nadie conocemos, porque es extraño que nunca pues hayan aparecido en otros movimientos que no fuese solamente el asunto meramente de la selva lacandona. Ahora, que se ha cambiado de capataz, pero que no de finquero, lo que dice Marcos o Galeano, como le quieras llamar, tiene un mensaje muy claro. Es quizás la frustración de no haber podido llevar siquiera a una candidatura a María de Jesús Patricio Martínez, que también intentó ser candidata presidencial por la vía independiente, no logró la cantidad de firmas. Nosotros mismos lo dijimos en un programa, es loable su actitud porque cuando menos no hizo trampa. Que por cierto, Albino, disculpa que te interrumpa, creo recordar que Marichuy fue la única candidata independiente que de manera honesta obtuvo todas esas firmas, que fueron alrededor de 250,000, las cuales le pedían 800,000, ¿verdad? Sí, claro, ella fue de las que no alcanzaron la cantidad de firmas, igual y porque no quisieron los señores del PRIAN, porque si analizamos al subcomandante Marcos, a Sebastián Guillén, nadie lo ha molestado, y la fuerza o la milicia mexicana podría entrar a desmantelar lo que tengan, que no ha de ser mucho, pero debe ser un coto de poder en el que se han atrincherado. Y por cierto, a nuestros amigos de Conexión MX, debemos recordar que todavía manda Enrique Peña Nieto, tu padrino Carlos, el copetón. Todavía no asume el poder Andrés Manuel López Obrador, el que manda todavía es Enrique Peña Nieto. ¿Por qué no hacer los reclamos? Ahora, tuvo tiempo desde aquel levantamiento armado en 1994, tuvo tiempo hasta la fecha para haber hecho muchas cosas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue un factor mediático durante buen rato, luego todos se olvidaron de ellos. No parecía pues, que eventualmente por ahí en algún reportaje, creo que Marcos o Galeano, como se hace llamar ahora, no es más que un bufón que entra a la escena y irrumpe en la escena política para tratar lo que está haciendo el régimen de gobierno, que no acaba de entender los nuevos tiempos, como un bufón más. Haz de cuenta lo que pasó en campaña, pero con el pónimo Chamanos, el ahijado del Niño Fidencio y de la Santa Muerte. Bueno, pues con otra vestimenta, porque expertos en cuestiones militares y de armamento dicen que todo lo que trae Marcos no es más que una fachada. Todo ese, y bueno, que ya no le queda ni el antifaz, debería quitárselo. Las críticas que hace carecen de sustento, en tanto no dijo nada antes, y él tuvo mucha relación con gente de la izquierda en su momento. Creo que tuvo más relación con el PRIAN, con PRIPAN, y luego ya con el PRD, que son lo mismo. Y desde mi punto de vista es una irrupción ordenada desde Los Pinos o desde el mismo Pelón Salinas y el Barbón Ceballos, porque los vieras en diferentes medios de comunicación, al menos a Ceballos, que es más mediático, como quieren que todo el cochinero que han dejado, que se resuelva rápido, lo quieren para ayer. Lo mismo Marcos, creo que peca de un guerrillero modernista que más parece un artista de televisión que un guerrillero. Me imagino que debe vivir muy bien por allá en la selva lacandona, junto con los subcomandantes. Yo no sé quién es el comandante mayor, pues ahí. Ese ya es un asunto de forma, no de fondo. Entonces, la irrupción de Marcos en este momento parece desafortunada porque no logró en su momento aglutinar a las fuerzas inconformes del país o a la sociedad mexicana en general en torno a su propuesta del levantamiento armado. A ver, Albino, pero recordando un poco de historia, recuerdo que cuando Vicente Fox Quesada en aquel año 2000 triunfó y llegó a la presidencia municipal, hizo una gira por todo México, el comandante Marcos, subcomandante, donde infinidad de gente lo apoyaba. Tal parece que traía esa caravana con indígenas
y llegó, no recuerdo si al Zócalo, a dónde fue su entrada triunfal, tipo Pancho Villa y Emiliano Zapata cuando llegan a la capital de la República. Sí, todos pensábamos que iba a incursionar en la vida política del país, pues para llevar recursos hacia esos pueblos indígenas y que ya no los siguieran maltratando, pero él renunció a esa oportunidad política, recuerdo, Albino. No quiso incursionar. Creo que ya después de ese encuentro con Vicente Fox en la presidencia de la República, fue en el Zócalo donde llegó, entró a Palacio Nacional, y creo que ahí se pudo haber dado un acuerdo que nunca supimos nadie qué fue. Pero, ¿te parece o qué pueden opinar nuestros amigos de Conexión? Y respecto al comandante Marcos, su comandante es el comandante. Creo que Marcos ha jugado durante buen tiempo con las necesidades de los indígenas. Los ha utilizado muy bien para formar su faramaya llamada Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que de ejército no tiene nada, que de zapatistas tampoco, y de liberación tampoco, y de nacional tampoco. Entonces, hablamos de una persona que solamente tiene alguna habilidad para emitir comunicados de prensa, como el que acaba de sacar, que lo denominó "píntale caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros". Es una apreciación, porque en todo caso, creo que Marcos o Sebastián Guillén o Galeano o el Super Galeano debieron reclamarle a Enrique Peña Nieto, puesto que es el actual presidente de la República. Si quiere criticar a la llegada de Andrés Manuel López Obrador, y lo dijo el padre Sonolín en otro espacio, tendría que reclamarle a 30 millones de mexicanos que hicieron la diferencia en las pasadas elecciones del 1 de julio. Está a destiempo, y creo que irrumpe como un payaso vestido de guerrillero. No sé en qué negocios puede estar inmiscuido, y eso también lo debe aclarar la Secretaría de Gobernación, lo deben aclarar las autoridades competentes actuales, porque no olvidemos, el actual presidente es Enrique Peña Nieto, no es Andrés Manuel López Obrador. Sí, aquí lo Andrés Manuel López Obrador inicia el 1 de diciembre de este año. Sí, aquí lo que hemos visto, Albino, es de que se han mantenido en el anonimato este movimiento. No hemos sabido de qué forma han progresado, si se han beneficiado con ese levantamiento de armas. Creo que los medios de comunicación también han tenido un poco de culpa en no llevar las debidas entrevistas o la investigación debida de cómo están viviendo hasta el día de hoy, y ni tampoco ellos han logrado tener ese puente de comunicación con el pueblo, pues para entender qué es lo que se cocina después de más de 20 años que surgió este movimiento, y siguen mantenidos en el anonimato. Y es cierto, aquí tengo en la pantalla lo que expresó Alejandro Solalinde en un tuit, y dice palabras textuales: hago un llamado a los asesores ideológicos de los hermanos y hermanas zapatistas para que permitan el encuentro, el diálogo y la construcción del México que queremos. Podemos caminar juntos y unidos. Sí, el llamado es bueno, Carlos. Creo que la respuesta llegó por parte de Marcos o de Sebastián Guillén, porque, mira, entre los estados más pobres del país está Chiapas, está la Selva Lacandona. Hacia ese lugar van a destinar muchos recursos por parte del gobierno de la República, según anunció Andrés Manuel López Obrador. Al sur van a llevar muchos recursos al campo del sur, va a haber una derrama económica fuerte, es decir, hay buenas propuestas. Lo que pasa es que Marcos está actuando con toda la intención política de tratar de desacreditar a quien los mexicanos le dieron el triunfo el 1 de julio en las urnas. Creo que no quiere ser parte de esta revolución social pacífica, creo que quiere buscar algún encuentro, pero no, creo que no es la manera. Igual es un instrumento de Enrique Peña Nieto, porque en todo caso, ¿por qué no hizo los reclamos con Fox, con Calderón, con Enrique Peña Nieto? Y ahora, de manera mágica, aparece el señor guerrillero diciendo que es lo mismo. O sea, descalificar a priori, sin elementos. Bueno, dice que por qué no sea, dice también Marcos o Guillén,
o el comandante Galeano, será el super Galeano, que por qué no se atiende a las víctimas de la violencia. Bueno, reclámele a Peña Nieto. O sea, tenemos un país bañado en sangre y el responsable es Enrique Peña Nieto, que no se le olvide. Sí, Albino, otra de las declaraciones que hace Alejandro Solalinde, que por cierto Alejandro Solalinde es oriundo de aquellos lugares, ¿verdad? Y declara en otro tuit que el movimiento zapatista es parte de nuestros logros en nuestra lucha social, pero ya no tiene sentido aislarse con la idea de todo o nada. 30 millones de mexicanos no se equivocan, busquemos juntos la transformación social. Y eso es cierto, lo que aquí expresa Solalinde. ¿De qué tanta ayuda es quedarse aislado allá en la Sierra Lacandona, en la selva lacandona de Chiapas, y mandando comunicados ya después de 20 años? Creo que una manera de ayudar más a esos indígenas es incursionando en la vida política y bajando, llevando recursos hacia ellos de la manera y respetada como ellos se la viven. Sí, claro. Sin incrustar en sus costumbres, sin quererles mover ahí su medio ambiente, sino de respetando su cultura y sus ideologías. Pero aislados sí, creo que es de poca ayuda, como dice Solalinde. No, y aparte, la lectura política que se le puede dar a esta irrupción de Galeano, Marcos o Guillén, como le quieran llamar, la verdad, Carlos, con todos los seguidores que pueda tener Galeano, es más un artista que un artífice del cambio en Chiapas. Entonces, queda para el análisis de la sociedad, porque Marcos es un tipo mediático. Él sabe manejar los medios a la perfección. Y creo que los que lo patrocinan, en este caso el PRIAN, ya lo soltó para que se aviente sobre Andrés Manuel. Eso es lo reprobable. Porque se suma la camarilla de falsos mesías que toda la vida estuvieron viviendo del poder y sirviéndose del gobierno y de todos los beneficios que eso conlleva, y ahora quieren que Andrés Manuel logre los cambios de trascendencia que ellos nunca ni por la mente les pasó a hacer. Creo que se suma a esa camarilla de bufones y se les decía, tú les dijiste antichairos. Bueno, pues ya tienes uno más, mi querido Charlie. Bueno. Uno más que se hace llamar el subcomandante Galeano, que se llama Sebastián Guillén y que antes era Marcos. Su inseparable pipa, su indumentaria de guerrillero, repito, su pasamontañas, sí, su pasamontañas, su pipa, yo no sé si ya le ponga otra cosa que no sea trabajo. No es ejército, tampoco tienen ideales zapatistas, no tienen alcances nacionales, ni ha liberado a nadie. Esa es la realidad de Galeano, Marcos o Guillén, como le quieran llamar. Y descalificar a priori sin argumentos, nada más porque es Marcos, me parece bastante falto de respeto, no hacia Andrés Manuel López Obrador. Bueno, mucho ayuda. Es una falta de respeto a los mexicanos. Dice por ahí que mucho ayuda el que no estorba. Así es, mi querido Charlie. Mucho ayuda el que no estorba, y ahorita está estorbando Marcos, que debiera poder o podría tener mejores actitudes ante un gobierno que ya no es el que lo están patrocinando durante estos últimos años. Bueno, Albino, me dio mucho gusto tu participación y espero ya el día de mañana te encuentres aquí con nosotros para estar ya en un en vivo aquí con los de Conexión MX. Mañana estoy por allá con nuestros amigos de Conexión. Un saludo a todos, Carlos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, mi querido. Mucho. Hasta luego. Que bye. Como ven aquí el enlace con el compañero Albino Córdoba sobre sus impresiones del comandante Marcos. Un comandante Marcos que ya se ha vuelto muy romántico, por cierto, y vive todavía de aquellos actos en los cuales entró en una insurrección en este país de México en el año de 1994. Y les voy a leer otras de los tweets que pone ya para terminar Alejandro Solalinde, que dice que después de acompañar como asesor al nuevo gabinete por espacio de una semana, puedo concluir que contamos con un presidente amigo, que de verdad está con su pueblo, con los pobres, hará más cambios posibles, proceduales, a pesar de las poderosas estructuras del poder. Amigos de Conexión MX, me voy a despedir ya de ustedes.
Es un placer haber estado esta noche con ustedes. Reciban un grandioso abrazo y nos vemos en la próxima conexión. Muchas gracias.